Buenos días a todos. Buenos días, Diego. Buenos días, María Marta. Hola, buen día a todos los participantes. Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como decía el mensajito que había puesto Bianca más temprano, les pedimos a todos, porque somos unos cuantos, que por favor mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos apagados. Todas las preguntas que tengamos y comentarios les vamos a pedir que los hagamos vía el chat. Nosotros nos vamos a asegurar de ir siguiéndolo y de leyéndolo. Y ahora sí, entonces damos comienzo. Lo primero que les queremos decir es que, bueno, con Susana y con Diego somos los codirectores de la Comisión de Behavioral Compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Damos con este evento inicio a las actividades pactadas para el 2021, donde vamos a seguir acercándonos al estudio de la conducta humana en temas de compliance, para entendernos, para poder comprendernos y escucharnos mejor los unos a los otros, para poder integrarnos mejor en la empresa y aportar mayores herramientas, a fin de lograr que compliance sea parte del cambio cultural que queremos, sostenible en el tiempo. Susana hoy no nos va a poder acompañar, al menos por un ratito, porque estaba muy complicada con un tema personal, pero mandó sus saludos y disculpas, y va a tratar de sumarse si puede antes de que esto termine. Queremos también agradecer a Ramiro Cabrera, que es el presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y a Laura Labia, que es la vicepresidente, así como a todos los otros directores de las otras comisiones que siempre nos acompañan, y por supuesto un especial agradecimiento a nuestra querida Bianca, porque sin ella esto no sería posible, y eso los que ya son habitués de la asociación ya lo saben. Hoy nos reunimos en esta comisión con María Marta Preciosa. María Marta es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, es investigadora en Antropología y Ética Organizacional y es docente en universidades públicas y privadas. María Marta tiene más de 20 años trabajando en temas de capacitación en ética y compliance, tanto en Argentina como en empresas en la región. A mí me gusta presentarla como ella le gusta presentarse. Ella dice: yo soy doctora, investigadora y docente y estoy at war with the obvious, en guerra con lo obvio. Me encanta esa frase y ahora de esto se va a tratar también su presentación. Con ella nos proponemos durante esta hora que viene compartir, generar un espacio para el intercambio y la reflexión crítica de algunas creencias en compliance, algunos mitos. Vamos a tratar de mirarnos desde otro ángulo, la gestión del compliance, y a ver si podemos extraer de ahí herramientas que nos sirvan para aplicar en la práctica. Sin más, damos inicio a María Marta, y ella va a presentar un mito. Un poco el formato de hoy va a ser, ella va a presentar un mito, vamos a hacer un par de preguntas, vamos a hacer otro mito, y así va a ir transcurriendo la conversación, y por supuesto vamos a estar atentos al chat para ver las preguntas de ustedes también. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariana, por tan cálida y linda presentación. Agradezco a la Comisión de Behavioral Compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance la invitación, en la persona de Diego Grau, de Susana Pérez y tuya. Así que para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes algunas de mis cavilaciones y reflexiones. Como bien decís, esa frase, at war with the obvious, es una frase de un fotógrafo americano, que me gusta mucho, porque me parece que a veces tenemos que salir en la reflexión de los lugares comunes. Eso no quiere decir negarlos o decir que no son verdades, pero es, digamos, tratar de mirar las cuestiones o problemas que son complejos desde otro lugar como para sumar. Es un poco lo que me motiva de alguna manera intelectualmente. Así que, si les parece, voy a ir compartiendo pantalla y a su vez también bajando la pantalla para que nos podamos ver. Y quiero empezar con una primera imagen. Como ven, esta es una mesa, aunque no parezca, es de una arquitecta deconstructiva, es, digamos, para marcar el tono, poner el tono de mi presentación, ¿no? Es decir, Zaha Hadid es una famosa arquitecta de la línea de deconstrucción, es decir,
hacer edificios y construir, pero de otro modo diferente, aunque siguen siendo edificios. Esto sigue siendo una mesa, aunque está hecha de cristal líquido. Por eso me gustó como para marcar, como decía, el tono de mis reflexiones, porque no es que pienso que de construir mitos sea refutarlos o decir que todo es mentira y venir yo con una verdad nueva o diferente, sino, digamos, ver las cosas de otra manera, ¿no? Como una mesa hecha con cristal líquido. Bueno, vamos a, si les parece, al primer y también me gusta compartirles esta imagen. Fíjense, acá tenemos a un médico de fines de la Edad Media en épocas de peste, ¿no? Estamos hoy en épocas de pandemia, me pareció una imagen muy buena. Este médico llevaba una máscara con un pico donde tenía medicamentos y hierbas para poder evitar contagiarse de los enfermos, y llevaba un palo, digamos, como para poder alejar a los enfermos, es decir, para evitar el riesgo de que él se contagiara, mientras atendía, hacía su deber o cumplía su función, llevaba este palo, digamos, como para alejar al enfermo si quería, digamos, abalanzarse, ¿no? Entonces, me pareció una buena imagen de lo que es la prevención del riesgo. Me pareció una imagen que constituye, por un lado, también una especie de máscara, ¿no? Fíjense, uno ve venir a este personaje y uno dice, en esa época decía, este es el médico. ¿Por qué? Porque está disfrazado, digamos, enmascarado de esta manera. Pero a la vez uno no sabía quién era, ¿no? Porque está oculto. Entonces, lo que quiero transmitir con esta imagen es esta idea de que el riesgo, cuando nosotros nos focalizamos en el riesgo en compliance, hay cosas que nos ayudan a ver la evaluación de riesgos y cosas que nos ocultan. Entonces, como el comportamiento humano es tan complejo y tan profundo, la idea es un poco proponerle dos cosas que creo que son las que el riesgo nos permite revelar y a la vez ocultar. Entonces, una que me parece que el riesgo de alguna manera nos revela, o digamos, aquella identificación de riesgos que podemos hacer en la empresa nos revela, es quiénes son los que en la organización tienen poder como para, con su comportamiento, dañar o afectar a la empresa. Entonces, es una mirada del poder, la mirada del riesgo, que no tiene que ver con la estructura formal de la empresa, sino tiene que ver con quienes pensamos que con su comportamiento son amenazantes, por ejemplo, para la reputación de la empresa, por ejemplo, para cuidar los activos de la empresa. A veces son amenazantes, vemos como amenazantes a los empleados, y entonces ponemos este palo y los alejamos, ¿no? O el palo este del medio. A veces consideramos amenazantes al sindicato, a veces consideramos amenazantes a los proveedores, digamos, porque dependemos de ellos. A veces consideramos amenazantes a algunos subgrupos dentro de la organización que no están de acuerdo con la práctica de compliance, porque de alguna manera con la imposición de compliance ven reducidos algunos beneficios que ellos tenían a partir de la relación con proveedores o distribuidores, etc. Entonces, me parece interesante proponer una mirada del riesgo empresario, ese riesgo que nosotros en compliance tratamos de prevenir, como pensarlo así desde a qué le tenemos miedo. Porque me parece que compliance, de alguna manera, es como muchas actividades de la empresa, un intento de control de las personas, ¿no? Y me parece interesante verlo así porque esto también la gente lo percibe. Y la pregunta sería si no hay otra manera de encararlo, ¿no? Es decir, ¿podemos encarar la gestión de una organización desde el miedo? Digamos, alguna vez me pasó de conversar con algunas, un sector, un área de recursos humanos, y alguien me dice, bueno, a mí me parece que compliance es avivar giles, ¿no? Digamos, ¿cómo es esto de avivar giles? Claro, porque le estamos diciendo a la gente que con su comportamiento nos pueden dañar, digamos.
Y bueno, quizás estamos en una empresa donde realmente no se da el ámbito, ¿no?, como para confiar en nuestros empleados. Entonces, recurrimos a veces a identificación de riesgos, digamos, que tienen que ver con la desconfianza, ¿sí? Básicamente la desconfianza. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, en primer lugar, hacer una evaluación de riesgos que sea realista y no copiar los riesgos de otros, como decía alguien en una reunión ayer en Poder Ciudadano, digamos, para decir, bueno, lleno el papel, hago el checklist, copio los riesgos de otra, digamos, industria o de otro tipo de negocio, que son diferentes. Entonces, analizar verdaderamente los riesgos de la organización y un poco en función de esto, ¿no? ¿Quién creo que tiene poder para afectarme? Y en ese caso, digamos, ver cómo pensar el approach a ese sector, no solamente con el control, ¿no? Porque cuando uno actúa desde el miedo, de alguna manera refuerza los sistemas, ¿no?, que provocan el miedo y también provoca el rechazo de la gente, ¿no? Digamos, muchas veces en los empleados hay un rechazo de compliance, o por lo menos lo he visto en la capacitación, a partir de decir, bueno, nos quieren controlar, hay una doble vara, esto es solamente para los empleados y no para los de arriba, ¿no? Es decir, una desconfianza de los instrumentos de control. La gente siente que se le pone este palo, digamos, del médico, de la imagen de la Edad Media que mostraba. Entonces, la visión positiva de esto es, ¿qué otra cosa nos revela el análisis de riesgos de una organización? Bueno, entonces nos revela qué es lo que tenemos que cuidar. Entonces, a mí me parece que es interesante en la cultura de la organización, además de hablar de la prevención de riesgos, es hablar de la cultura del cuidado. Es decir, ¿cuáles son nuestros activos en un sentido amplio que debemos cuidar? Por supuesto están los activos tangibles e intangibles de cualquier empresa, ¿no? Los recursos físicos, los vínculos, la reputación, digamos, todo aquello que justamente los activos financieros, la información, todos ellos son activos a cuidar. Lo podemos transformar la palabra activos en bienes, bienes que tenemos que cuidar en la empresa. Entonces, creo que una cosa es convocar a la gente para decir, te voy a controlar, o nos vamos a controlar, y otra es decir, vamos a cuidar esto, vamos a cuidar nuestros activos, vamos a cuidar nuestra reputación, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar, digamos, ¿no? Es decir, qué cosas son, esto es para pensar a cada empresa, aquellas bienes que debemos cuidar entre todos. Muy concretos, no estoy hablando de valores etéreos, sino vamos a cuidar las fuentes de trabajo, vamos a cuidar, digamos, la salud financiera de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que proponer, digamos, el riesgo, ver el reverso, digamos, ver que esto nos oculta qué cosas debemos cuidar en la empresa, me parece que es más convocante, incluso en la capacitación, ¿no? Es decir, a ver, nosotros todos estamos en el mismo barco, en esta misma empresa, y todos estamos comprometidos en el cuidado de algo o de varias, digamos, de varias cosas. Y una última cuestión sobre los riesgos es que suele haber riesgos donde hay asimetrías, ¿no? Asimetrías de poder o asimetrías de información. Por ejemplo, los managers tienen más información que los accionistas, ¿no?, en una empresa pública. Entonces, por más que los accionistas detentan la titularidad de la propiedad de las acciones, la mayor información la tienen los managers, ¿no? Entonces, donde haya asimetrías de información naturales, va a haber mayor riesgo, ¿no? Y donde hay asimetrías de poder también, ¿no? Y las asimetrías de poder, como decía antes, no son solamente jerárquicas, no son solamente del número uno hacia los distintos estamentos de la empresa, sino que pueden ser asimetrías de poder entre pares, y con agentes externos o internos, subgrupos, agentes externos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la primera reflexión. No sé si Mariana y Diego quieren compartir algo, una reflexión, una pregunta. Yo tengo bueno, tengo un montón, pero como dijimos que lo que queremos es que María Marta pueda avanzar en los 5 mitos.
me gusta, y lo que me gusta de la reflexión que me haces hacer es, bueno, mirar el riesgo. Yo creo que cuando trabajamos en compliance, uno de los miedos, si querés, que tenemos es, digamos, cómo hacer, digamos, qué pasa si no logramos permear a toda la organización, ¿no? ¿Cómo hacer para atraer a todos? Porque en el fondo sabemos que por ahí no todos se suben al mismo barco, no todos se suben a la vez, no todos suben con la misma energía, y necesitamos eso, necesitamos generar una cultura de integridad. Entonces me gustó tu reflexión de los riesgos asociados más bien a los temas de cuidado, ¿no? Porque mi pregunta era esa, ¿cómo hacemos para combatir el riesgo de que la gente no se sume a una cultura de compliance? ¿No? Claro, digamos, es que creo que el lenguaje y la realidad de compliance tiene que ser convocante, ¿no? Más allá de lo técnico, yo no digo que no hay que hacer evaluación de riesgo, sino que presentar algo convocante y que sea real en la realidad, donde de alguna manera hablar de esto y explicarle a los colegas la problemática que nos trae compliance sea algo que involucre a nosotros, ¿no? Digamos, entonces, ahí es donde... Lo que pasa es que, claro, hablar de miedo, yo hablo de la palabra miedo, es una palabra que no existe dentro del lenguaje empresario, o sea, uno siempre se muestra que está en control, digamos, ¿no? No va a decir que tiene miedo en qué es lo que puede aparecer en la línea de denuncias, o me da miedo que en realidad nadie denuncia. Entonces, si nadie denuncia, algo pasa, porque la gente no confía en la línea de denuncia. Entonces, me parece que hablar de miedos, por supuesto, es como una especie de tabú dentro de la organización. Ahora, eso no implica que uno no lo use como para reflexionar y proponer entonces soluciones creativas. Me parece que también, por eso hay que ver hay que conocer la organización, ¿no? Yo creo que compliance tiene un desafío que es conocer la organización, conocer el negocio, conocer los subgrupos, conocer la empresa. Porque esto, digamos, es muy difícil que si no la gente no lo vea como algo que no le afecta, es algo externo, es una imposición, es externo, ¿no? Entonces, creo que el desafío es saber del negocio, saber dónde gana plata la empresa, saber cuál es la debilidad de la empresa, pero todo en términos de negocio. No sé, Diego, si querés comentar o agregar, si no paso al otro mito. No, simplemente la distinción que se hace entre lo que son temas técnicos, legales, a lo que son temas más antropológicos y lo que tiene que ver con la gente. Está clarísima la posición, no te voy a hacer otra pregunta, porque la vida está avanzando, me voy a responder, me voy a preguntar. Así que adelante. Bueno. Genial, buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente, voy a compartir pantalla. Este es el famoso, digamos, tone at the top, ¿no? ¿Cómo lo podemos, digamos, ver con mucha profundidad, ¿no? Bueno, la palabra tono sugiere que esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y lo primero que tengo para decir es que no es solo la comunicación del número uno, sino también, como siempre se dice, ¿no? Es el compromiso del número uno, el ejemplo del número uno. Ahora, la idea que yo quiero proponer es esto de que no es solamente su figura, su comportamiento, sino también su voluntad política. Digamos, quiero, digamos, sumarle esta noción de gobierno político de la organización. Es decir, que no solamente la presencia del número uno, sino también la instrumentalización de, como diría Irigoyen, y esto le va a gustar a Diego, las efectividades conducentes, ¿no? Es decir, digamos, instrumentar, digamos, y no contradecir aquello que se inicia, ¿no? Y por lo tanto, sostener con voluntad política una forma de actuar dentro de la organización, ¿no? Entonces, el rol del número uno, de él solo, yo lo que digo es que eso es condición necesaria, pero no suficiente para un programa de compliance, ¿no?
la idea es, como decía antes Mariana, crear cultura, crear un entorno. Entonces, acá es donde, digamos, viene mi planteo, ¿no? Que es que digamos, el número uno, eh, y el equipo directivo en realidad, tiene que considerar todo el mapa de poder de la organización. Es decir, el poder en la organización no es solamente vertical, ¿no? A veces tendemos a decir, bueno, esto, la empresa puede bajar línea, la empresa dice que esto es así, la empresa, esto es así, digamos, le atribuimos al poder vertical la máxima efectividad. Y esto, como decía antes, depende del mapa de poder de la organización. Hay veces, hay organizaciones, sobre todo en organizaciones muy grandes, ¿no? Donde el poder se va diluyendo o adquiere diferentes formas en la medida que uno va bajando en la pirámide organizacional, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, en instituciones donde el cuerpo directivo es nuevo y las bases o el cuerpo o los mandos medios tienen mucha más antigüedad que el equipo directivo, entonces uno encuentra resistencias y formas de hacer las cosas en las bases, digamos, ¿no? Entonces, poder no se define solamente como autoridad, sino, por ejemplo, Mintzberg, Henry Mintzberg, los que han estudiado administración o son, habrán leído algo sobre Henry Mintzberg, que tiene, me parece que tiene cosas muy lúcidas, clásicas dentro, para leer sobre el poder de las organizaciones que son perennes, digamos, no pasan de moda. Él dice que hay diversas fuentes de poder en la organización, ¿no? Por ejemplo, el poder de quien tiene información, el poder del que abre la canilla de los recursos, digamos, ¿no? El que abre y cierra la canilla, el poder del que tiene un conocimiento experto, el que sabe de algo, ¿no? El poder basado en una característica personal, y después pues, el poder de las coaliciones, digamos. A veces hay coaliciones, por ejemplo, entre, no digo que todas las coaliciones sean buenas, pueden ser éticas o no éticas, ¿no? Pero hay a veces coaliciones entre empleados y sindicatos, hay coaliciones entre ciertas áreas y los proveedores. Entonces, compliance no puede ser ajeno, digamos, al mapa de poder de la organización, sobre todo si es una organización muy grande, ¿no? Es decir, en una empresa pequeña hay más visibilidad de todo, ¿no? En las organizaciones grandes puede haber, se esconden, digamos, estas fuentes de poder, que siempre son, digamos, intentos de supervivencia, ¿no? O sea, no estamos juzgando moralmente, ahora lo que estamos diciendo es, los grupos, las personas se alían o se juntan o se, digamos, arman estas subculturas en las organizaciones para sobrevivir, ¿sí? Los de fábrica, los de marketing, ¿no? Es decir, hay como pequeñas corporaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Como digo, sobre todo las organizaciones grandes o las organizaciones, las oficinas públicas, ¿no? Entonces, reconocer estas fuentes de poder también nos puede llevar, digamos, a hacer un mejor, no solamente un mejor mapeo de riesgos, sino un mejor mapeo de cómo capacitar en compliance. Pensemos que capacitar en compliance es darle la palabra a la gente. O debería ser, mejor dicho, ¿no? Si uno hace una capacitación online y la gente no puede hablar de este tema, no puede discutir, lo que estamos haciendo es, otra vez como el médico, nos ponemos una máscara, el médico de la Edad Media, y le ponemos un palo a la gente para separar y decir, a ver, lean el código y díganme que lo cumplen. Estoy haciendo una, digamos, una afirmación muy exagerada, pero estamos poniendo distancia con la gente. Entonces, viendo el mapa de poder y pensando esto ya desde el punto de vista más estratégico, político dentro de la organización, creo que esto nos puede llevar a pensar o ser creativo en otras formas de capacitar y llegar a la gente. Creo que acá, cuando algunos me parece, bueno, ¿por qué pones en cuestión estas cosas? Pero quizás María Marta no tenga la respuesta para todo, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno desafía el pensamiento y ve las cosas de otro modo, eso queda dando vueltas. Y si uno no se resiste a ver las cosas de otro modo, después la solución creativa aparece. En cambio, cuando uno dice, bueno, yo ya tengo listo mi mapa de riesgos, ya cumplí, ya hice el checklist, ya lancé esto, ya lo otro, digo, tengo todo controlado, me cierro
a que individual y colectivamente encontremos nuevas soluciones. Esto es práctica de la vida. Digamos, cuando yo digo, no, esto es así, en esos casos, entonces, no me abran nuevas soluciones. Y hay muchas soluciones que solamente se pueden encontrar conociendo a la empresa, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lidiar con el sindicato? ¿Cómo vamos a lidiar con los empleados de planta? ¿Cómo vamos a lidiar? ¿Cuál es la mentalidad de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo lo que he visto en fábricas, la gente de fábrica es sumamente orgullosa de su tarea, se siente más bien aislada de la empresa, como la empresa en cuanto a estructura jerárquica. En las plantas uno advierte una mentalidad, un compañerismo, una visión muy plana de la organización, donde el que manda es el que sabe y no otro, etcétera, etcétera. Entonces, esa cultura de fábrica, esa cultura de planta, cuando uno le habla de la línea de denuncia, va a rechazar lo que es romper la hermandad de la fábrica, ¿no? En cambio, en los mandos medios, donde hay una cuestión más competitiva, más ascendente, más tratando, digamos, de quedar bien, diríamos, con el de más arriba, puede ser que la cuestión de denunciar a otro no implica romper ninguna hermandad, porque esa persona está en una posición más individualista en carrera ascendente en la organización. Entonces, no es lo mismo compliance para los mandos medios que compliance para la gente de fábrica. Por supuesto que después, vuelvo a aclarar, cada organización es un mundo, cada empresa es un mundo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de lo que sería el tono at the top, me parece importante que, digamos, se asuman ciertos conceptos, cierto vocabulario que se establece dentro de la organización, pero también que yo siempre cito a Fernando Henrique Cardoso, el que fue presidente de Brasil, que siempre dijo, gobernar es explicar. Y ahí yo creo que liderar es explicar. ¿Qué quiere decir? No es tener todas las respuestas, pero es decir, hemos decidido hacer esto, o tenemos estas dos alternativas, pero vamos a tomar esta por esto, por esto y por esto. Y que esa explicación transcurra y cunda y permee en la organización. Lo que tiene que permear en la organización es la explicación de las decisiones. Aunque parezca... ¿Por qué? Porque es lo que hace que la gente comprenda. Si no, la gente se tiende a desconfiar. ¿Por qué se toma esta decisión? Ah, seguramente que el número uno tiene un acuerdo con el otro. O sea, la gente empieza a pensar mal, ¿no? Los argentinos somos muy mal pensados y empezamos a rodar por radio pasillo. Aunque bueno, ahora por Zoom, en teletrabajo no existe el radio pasillo, pero creo que esto de el liderazgo tiene que ser una explicación de alternativas. Y esto también para los microliderazgos, ¿no? Los liderazgos intermedios. Bien. Muy interesante. Hay una pregunta que mandó, la gente empieza ya a participar en el chat, entonces hay una pregunta que nos mandó Julio Funrush. Hola Julio, de paso te saludo. Y él dice, te preguntaba, ¿efectividades conducentes? Cuando vos te referiste a efectividades conducentes, María Marta, ¿te referís a lo que nosotros conocemos como walk the talk? Te dice, que es esta cosa de no solo decir algo desde el liderazgo, sino ejecutar obras y conductas que sean, digamos, coherentes con el compromiso asumido. Sí, en realidad es eso, por supuesto que estoy de acuerdo con el walk the talk, estoy de acuerdo con la coherencia del líder. No, pero las efectividades conducentes son asignar presupuesto, nombrar, digamos, disponer de gente, habilitar, o sea, las decisiones que impactan sobre otros, no sobre su persona del número uno, sino que las decisiones de la organización sean políticamente consistentes con lo que dice que va a hacer. Pero las decisiones que afectan a otros, no tanto si él es coherente o no es coherente. Digamos. Es más, puede haber gente que no es muy coherente, pero está de acuerdo con la política y dispone de las cosas. Por ejemplo, que haya un presupuesto. Me parece que la efectividad conducente en las organizaciones, o la más clara voluntad política en las organizaciones de que algo se quiere hacer, es asignar un presupuesto para tal cosa. Así que esa es digamos, la efectividad conducente más clara. Digamos. Si queremos esto, pero no hay presupuesto, bueno, entonces no lo queremos. Es muy significativo, o muy, digamos, no significativo, muy duro lo que digo, pero suele pasar, ¿no? Tampoco es que el cumpleaños necesite un mega presupuesto, pero digamos, si después yo no puedo quiero hacer capacitación y no puedo, quiero instalar la línea de anuncio y no puedo, entonces, ¿queremos o no queremos?
creo que eso es más importante del número uno, que si él o ella es muy ético o no muy ético. Hay un comentario de María Marta que pongo énfasis en algo que repetiste ahora, que es el tema del número uno, y que tiene que ver con el top. Creo que el esquema actualmente, creo que Milchberg o Heifetz están en eso ahora, es que revalorizar el tema de lo que es el corporate governance, en donde está la dirección, el CEO, los mandos medios, hasta la base de la pirámide en la cual están todos involucrados. Entonces me parece que un poco el mito que hay que superar, supongo, y en eso no estoy poniendo en tus palabras lo que estoy diciendo, es que la concentración en el top hoy en día no se está refiriendo a un liderazgo unipersonal, sino que a un liderazgo técnico del pasa no pasa, de dar la orden o de aplicar el garrote, sino un liderazgo adaptativo, en el cual, por ejemplo, en el caso del compliance officer, que tiene que ser un líder comprensivo de todo, tiene que trabajar necesariamente en equipo con la gente legal, recursos humanos, auditoría, administración y finanzas, sistemas, etcétera, etcétera. Y sin ese equipo, pensando en una empresa grande, que es de donde yo vengo, es imposible. O sea, estoy pensando en la pirámide y estoy pensando no en el tema de la costumbre de Taylor o de Fayol de decir el que comanda la pirámide, sino en el tema adaptativo del corporate governance. Creo que ahora, no sé si ese es el mensaje, menos top y más Me parece una buena síntesis, digamos, esto de que de que hay un gobierno, digamos, que tiene en cuenta otras miradas, ¿no? Que dialoga, digamos, al menos en un cierto aspecto. Sí, coincido. el mapa del poder, ¿no? El mapa del poder, es decir, no es concentrado, sino es un mapa. No, exacto. Y es distinto de una pyme, es distinto de una empresa grande, es distinto de un organismo del Estado, un estudio, una consultora, el mapa del poder y no el top, ¿no? Me parece que esa es la reflexión que hago yo. Sí, perfecto. Yo creo que esto hay que verlo, en cada organización, como decís vos, muy diferente, pero sí, es todo un desafío, ¿eh? Porque a veces decimos, bueno, nos quedamos con pocas cosas que queremos controlar. Y está bien, porque en la empresa nos pagan para solucionar cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, María Marta, me estás abriendo 20 problemas y yo tengo que solucionar. Es verdad, te pagan para solucionar, pero también a veces, como decía antes, las soluciones vienen de cuestionar esto de cómo vemos las cosas, ¿no? O tomar experiencias de otros. A mí me parece muy importante, por ejemplo, había una pregunta que vi recién así al pasar, no vi todas, porque no, pero Bianca me dijo que no me distraiga con la pregunta. Pero digamos, una pregunta era cómo lidiar con los grupos que se resisten. Me pasó en una empresa que un grupo se resistía públicamente, en los talleres se levantaban y se iban todos así diciendo, bueno, nosotros no vamos a firmar el código de ética, y hacían un acting, digamos, muy explícito, digamos, de decir no lo vamos a hacer, porque se firmaba el código al final del taller. Y la compañía desde Casa Matriz dijo, muy bien, hay libertad, este, si no lo quieren firmar, no lo firman, pero tienen que hacer un public disclosure de por qué no lo quieren firmar. Me pareció muy, una solución, ven, ahí hay como una solución, en este caso, muy de otra cultura, ¿no? Pero diciendo, bueno, muy bien, bueno, que firmar no lo firmes, pero hacer una declaración pública de por qué no lo quieres firmar, ¿no? Y es muy difícil decir, bueno, mira, yo no quiero seguir pautas de ética. Muy difícil firmar eso públicamente. Entonces, bueno, eso hizo que la gente, por ejemplo, firmara en ese caso, ¿no? Esto no quiere decir, digamos, que no puedan seguir. A veces, por ejemplo, digamos, puede haber empresas también que tienen, por ejemplo, distintos inversores, ¿no? Inversores de un país o de otro, y esto en la organización se traduce en luchas políticas, ¿no? Entonces, a veces hay un inversor que quiere controlar a los gerentes que reportan al otro grupo político, ¿no? Por eso hablo del mapa de poder, digamos. Es decir, los grupos políticos sobre todo en las grandes, ¿no? Por supuesto, que responden a distintos grupos de inversores o de accionistas de la empresa, esto también es una realidad, ¿no? Entonces, ahí habrá que haber acciones, ahí también tiene que ver con la habilidad política, y digo la voluntad política, el gobierno político del número uno y del grupo directivo, ¿no? Es decir, cómo están integrados.
Y si la cuestión es también en que si no se logra cierta interacción o armonía, digamos, en otras cuestiones comerciales, financieras, etcétera, menos se van a lograr en compliance, ¿no? También es verdad que esto, compliance es un emergente de una organización, ¿no? Entonces, hay que ver el estado de la organización, ¿no? Por eso a veces lo único que queda, es verdad, es hacer una capacitación online y ponerle el palo a la gente como para que no se acerque, digamos. Porque el estado, digamos, de convivencia en la organización no da para otra cosa, ¿no? Por eso, yo trato de hacer pensar, no digo que todo sea posible, ¿no? Está buenísimo, María Marta. Y de hecho hay un montón de reflexiones también en el chat. Mariana Salvador, hola Mariana, también te saludo. Dice, muy bueno Hola, este enfoque Mariana. de pensar en programas de capacitación en función de cada uno de los poderes. Sergio Constat, hola Sergio también, habla de las necesidades de la organización, serán cumplidas si se asignan los recursos necesarios para poder llevarlas a la práctica. Bueno, Julio Fumigali te saluda y te felicita. Ajá, Julio, sí. Pero yo lo que quería era, no voy a hacer mis preguntas de este bloque, porque lo que quiero es que sigas avanzando Dale, y podamos, perfecto. por el tema de los tipos, para que podamos ir avanzando y veamos todos los mitos. Perfecto, muy bien. Bueno, este es el tema de los famosos incentivos, ¿no? Digo famosos porque normalmente las pautas de gestión en las empresas están creadas por economistas, por gente de administración, que son fervientes creyentes, digamos, del rol de los incentivos en las organizaciones, ¿no? A veces también estas cuestiones, digamos, de las teorías económicas o administrativas permean en las leyes, ¿no? Esto del law and economics que está tan en boga también, ¿no? Entonces, pero la cuestión es que, digamos, los incentivos son las cosas que podemos aplicar en la organización, ¿no? Es decir, tenemos incentivos que motivan, ¿no? La famosa zanahoria, digamos, y tenemos incentivos que desmotivan o tratan de impedir ciertas acciones. Y normalmente la pareja conceptual es stick and carrot, ¿no? O sea, palo y zanahoria, es decir, motivar, atraer y pegar con el palo, digamos, cuando el burro no se mueve. Porque lamentablemente esta imagen proviene del comportamiento de los burros, ¿no? Que nunca vi en mi vida un burro, pero aparentemente se pueden empacar, digamos, entonces solamente de esta manera se mueven, ¿no? Entonces, la cuestión es si nosotros pensamos que estas son las personas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Son todos burros a los cuales le tenemos que pegar con incentivos. Es una mirada un poco, digamos, limitada de las personas. Es decir, eh, muchas veces se dice, bueno, la corrupción existe porque no están los incentivos adecuados, ¿no? Esto es una explicación bastante común. Los incentivos tienen que estar, pero no son la explicación de la conducta, ¿sí? Es decir, la conducta humana es mucho más compleja, y si fuera tan sencillo que la gente responde naturalmente a los incentivos, sería muy fácil. ¿Tienen que estar los incentivos? Tienen que estar. ¿Explican toda la conducta humana? No. Es decir, uno con los incentivos reduce la probabilidad, nada más, reduce la probabilidad. Pero hay una cantidad de personas y muchos de nosotros no nos guiamos, digamos, en el comportamiento de modo racional frente a los incentivos. Es decir, primero porque a veces muchas de las cuestiones de compliance tienen que ver con castigos. Pensemos, los castigos, las sanciones, las multas, la prisión serían incentivos negativos, ¿no? O detractores de la motivación, ¿no? Entonces uno dice, muy bien, hay muchos castigos que prevé compliance que son castigos para la empresa y no para el empleado. Entonces, ¿cómo hacer que hay muchas veces que lo que se hace es tratar de involucrar al empleado en esto de, ojo, la empresa no puede ser acusada, porque si no, tenemos que prevenir el ser acusados por la ley, ¿no? Pero bueno, a veces las sanciones se prevén para los empleados. Pero el ser humano no es racional siempre, ¿sí? Es decir, no dice siempre, no voy a hacer esto porque puede pasar tal cosa. Es decir, hay muchísimos años, incluso algún premio Nobel de economía, ¿no? Donde se
se habla mucho más de esto de la irracionalidad de las decisiones, ¿no? De los otros elementos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que los incentivos tienen que estar, pero no podemos pensar que todo puede ser derivado de los incentivos, porque esa es la forma de manipular a la gente, ¿sí? La gente, digamos, somos libres, para empezar, somos libres. Este es el mayor misterio, digamos, y lo más difícil de explicar del ser humano, que es la libertad, ¿no? Somos libres, trabajamos en una organización, dirigimos una organización, pero somos libres. Y tenemos miedo, tenemos miedo. El mayor miedo, lo que más motiva, digamos, las cuestiones de fraude, de corrupción, es el miedo a perder el trabajo, el miedo a no sobrevivir. Lo mismo en las pymes, ¿no? El miedo a no sobrevivir. Entonces, la cuestión ética, la cuestión digamos, o sea, es como pensar que cuando uno habla de esto lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer, a las personas le estamos tocando la fibra más íntima de la supervivencia. Es decir, yo quiero sobrevivir, yo quiero tener un trabajo y una vida digna. Entonces, cuando uno habla de esto está mal y esto está bien, parece que no, pero uno toca fibras muy íntimas en las personas, que tienen que ver con la misma existencia. Esto es totalmente filosófico, pero es así. Por eso, la aceptación o rechazo sobre esto. Porque es, primero, ¿quién sos vos para decirme que esto está bien o está mal? Segundo, digamos, como me pasó en alguna, y lo tengo publicado por ahí, ¿no? Alguien me dice, pero si yo tengo la suerte de trabajar en compras, ¿por qué no puedo aceptar que el proveedor me regale una computadora para mí? Entonces, pensemos esto, ¿no? El concepto es, tengo la suerte de trabajar en compras. O sea, ¿qué quiere decir? La vida no sé, el universo me asignó en este lugar con beneficios extras. Entonces, ¿por qué lo voy a despreciar? Entonces, pensemos esto, ¿no? Las personas vienen a trabajar, pero en el trabajo comprometen su vida, su existencia, digamos, su subsistencia. Y esto es lo que de alguna manera puede motivar el cumplimiento o incumplimiento, ¿no? Esto sería un poco más largo para expresar. Entonces, digamos, estamos hablando de los incentivos. Lo importante creo que es crear un entorno para buenas decisiones donde se puedan hablar las alternativas. Entonces, por ejemplo, a veces no se puede cumplir con la forma de la ley, ¿no? Por ejemplo, como comentaban ayer en la reunión de Poder Ciudadano, hay empresas que operan en países, pueblos muy chicos y entonces todos son parientes, ¿no? Bueno, no se puede cumplir con la norma de que no se pueden contratar parientes, pero en la práctica tampoco estamos en el medio de la Patagonia, no vamos a buscar un proveedor carísimo de Jujuy, digamos. Entonces, forma y fondo de la ley, ¿no? O sea, una cosa es cumplir la forma y otra es el fondo de la norma. Hemos intentado, entonces, explicar las alternativas, no hemos cumplido la norma por esto, por esto. No digo ante un juez, digo internamente en la organización, ¿no? Estoy hablando de explicar. Explicar alternativas y explicar por qué hemos elegido alguna otra. Porque la gente, si no, todo lo interpreta como hipócrita o doble discurso. Y eso, cuando uno no explica, redunda en el mal pensamiento, ¿no? De la gente. Bueno, entonces seguro que tiene un arreglo, el compliance es solamente para nosotros, sino para ellos, ¿no? Se establece nosotros, ellos, dentro de las organizaciones, que es bastante también común. Entonces, ¿cómo se reduce la hipocresía o el doble discurso? Explicando. Lo que pasa es que, claro, explicar muchas veces es darle la palabra a la gente, ¿no? Decir, bueno, vos también puedes hablar. Y esto también es un riesgo, ¿no? Ya que hablamos de miedos. Me encanta tu reflexión. El concepto sería como accountability, ¿no? Bueno, yo creo que es como el riesgo de todos los que, bueno, yo soy abogada, así que no puedo hablar porque es como que mi mente va seteada en función de que las normas ordenan la conducta. Justamente esta comisión de Behavioral Compliance, de lo que se trata es de explicar que no es así, o sea, de explicar lo obvio, lo que en realidad venimos viendo hace mucho tiempo. Pero me gusta tu concepto de explicación y de accountability, ¿no? Porque pone como la pelota del otro lado y permite ir a la sustancia, que en definitiva es lo que buscamos en compliance.
si querés, hay una reflexión que mandó Juan que tiene que ver con el mito anterior, que es, debemos reconocer que cada vez somos más importantes en las organizaciones la redarquía más que la jerarquía, era un poco esto que mencionabas, y cómo diseñamos programas de capacitación para reconocer y convocar a todos los miembros en una organización. Esto era algo que mencionabas antes que tenía que ver con el tema del poder. Yo tengo preguntas, pero de vuelta, prefiero dejarlas en todo caso para el final, y vamos a, si querés, al siguiente mito. Perfecto, Para no quedarnos muy sin bien, tiempo. muy bien. Entonces, el siguiente es, digamos, podríamos decir como dos extremos, ¿no? De aquello que puede provocar la difusión, la comunicación, la capacitación en compliance dentro de la gente, ¿no? Es decir, la gente puede sentir que uno trata de infantilizarla, digamos, es decir, cuidado que cuando venga tu padre habrá consecuencias, ¿no? O empoderarla en el sentido de decir, como colaborador, como algunos llaman asociados a sus, digamos, vos sos parte de esta empresa, vos sos parte de este barco, entonces tu comportamiento nos afecta a todos, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar o reflexionar sobre si la forma en que transmitimos los valores de compliance no infantilizan a la gente, ¿no? O, por ejemplo, una vez me pasó por la calle, doy el ejemplo porque me parece muy gráfico, iba atrás de un papá con su chiquito, ¿no? No intervine, por supuesto, pero yo quería intervenir. Entonces el chiquito le preguntaba, ¿por qué no hay que cruzar el semáforo en rojo? Y el papá le dice, porque es ilegal. Y yo quería intervenir, ¿no? Digamos, pero no podía porque estábamos en la calle y no tiene nada que ver conmigo, la gente está, pero digamos, ¿qué quiere decir? Estaba enseñándole mal al chico en qué sentido, ¿no? Estaba diciendo, le estaba poniendo el problema afuera, digamos. En realidad, si uno cruza el semáforo en rojo, podés pisar a alguien, podés atropellar a alguien, o te pueden pisar, te pueden atropellar, puede morir otra persona, puede haber un choque, qué sé yo. Además, hay millones de cosas que pueden pasar cruzando un semáforo rojo, y donde la ilegalidad pasa a segundo plano, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno explica, volviendo un poco a lo que decía antes, o cuando uno capacita, o cuando uno comunica sobre compliance, tiene que decir qué es lo que estamos cuidando. Mira, no tienes que cruzar en rojo porque estás como cuidando tu vida, tienes que cuidar tu vida y la de los demás, ¿no? Esto es parte, digamos, de una, digamos, de esto de también no infantilizar al otro, ¿no? Porque es decir, cuidado porque va a venir el hombre de la bolsa y te va a llevar. Esto es muy antiguo, porque yo tengo 55 años, pero digamos, el hombre de la bolsa ya no se usa, pero o viene Papá Noel y te va a premiar porque te portaste bien. Eso es poner, digamos, la motivación fuera, como los incentivos, ¿no? Viene Papá Noel o el hombre de la bolsa, digamos. Eso está fuera, pero no hay una razonabilidad en por qué yo tengo que actuar de este modo, ¿no? Es el premio o el castigo, están fuera de las personas. Entonces, de ese modo las infantilizamos, digamos. Es decir, en cambio, lo que pasa es que, claro, hablar de empoderar también le da miedo, ¿no? Es decir, bueno, le vamos a dar a la gente que hable, que opine, esto va a ser inmanejable, ¿no? A veces hay momentos en la empresa que esto no se puede hacer. Me ha tocado hacer una capacitación en momentos que, no sé, un call center se estaba sindicalizando y bueno, en ese momento la verdad que los temas iban por otro lado, ¿no? Por condiciones laborales, o sea, si no hay un piso de ciertas cosas, tampoco se puede hablar de compliance, ¿no? Ahora, me parece que el speak up, digamos, lo que se llama el speak up, ¿no? De que tiene que ver con la denuncia o con poder levantar la voz y decir, se tiene que poder dar en un ámbito donde ya hay conversaciones fuera de los ámbitos confidenciales, es decir, donde se habla, ¿no? Marcelo Paleta de Mercedes-Benz siempre comparte, no sé si está, pero bueno, le mando un saludo si está. Marcelo siempre relata cómo él hace desayunos con la gente, ¿no? Sobre el tema
se discuten casos que salen en los diarios, deja hablar a la gente un rato sobre el tema, inquietud. Hay que hablar, hay que conversar, hay que darle la palabra a la gente. Por supuesto que dependerá el tamaño de la empresa, dependerá encontrar los champions, digamos, del tema, ¿no? Es decir, quiénes son los sublíderes dentro de las organizaciones, juntarlos a hablar del tema, que repliquen las conversaciones, ¿no? Más allá del checklist de que tener a todos capacitados y con el código firmado, es decir qué estamos cuidando en esas conversaciones, qué cuidamos con compliance, ¿no? Y lo cuidamos entre todos. Hablar de la gente, decir, bueno, si la gente entiende las consecuencias, entonces tal cosa no lo va a hacer, eso es un poco fantasioso, digamos. Porque uno, como les decía antes, por la irracionalidad, y otro porque también se habla desde un lugar de, mira, yo estoy aquí para juzgarte y vos estás acá para comportarte bien, entonces yo te puedo castigar. Establece una asimetría, y no digo que no exista, porque existen las jerarquías y existe el poder de la empresa de despedirme, que ese es por algunas investigaciones que yo he hecho en de otro tipo que ahora no cuentan, el mayor miedo siempre es el despido. Y el poder de la empresa es un poder de darme vida estando adentro o de matarme, estando fuera. Entonces, eso es lo que más teme la gente. Las consecuencias pueden ser algo como muy abstracto, ¿no? Aparte de muchas cosas que suceden en la empresa, pues la empresa no va a la justicia. Entonces, digamos, tenemos que también en ese punto, cuando hablamos de consecuencias, ser bastante realistas. Creo que hay que ver, decir, bueno, acá queremos trabajar de este modo. Convertir esto en algo positivo, ¿no? Porque es positivo, no estoy hablando de una estrategia de marketing o de comunicación, estoy hablando de que es algo positivo, digamos, estamos cuidando nuestra organización de este modo. Entonces, lo que yo digo es que compliance tiene que infundir respeto en las personas, y para eso hay que respetar a las personas. Si no, la gente hace la capacitación mientras hace otra cosa, se comparten las respuestas, se ríen de lo que ponen, bueno, ¿cuánto tardaste? Entonces, ¿por qué? Porque no produce respeto. La gente no se siente respetada, principalmente. La gente no respeta cuando no se siente respetada, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos, digamos. Entonces, más que creo que hablar de las consecuencias de las acciones, creo que hay que fortalecer la idea de que todos somos agentes de una empresa. Agentes en el sentido que actuamos en nombre de la empresa. Es un concepto muy, muy del compliance americano, digamos, de la teorización del capitalismo americano, que es que todos los integrantes de la empresa son agentes o representantes de los intereses de los accionistas. Entonces, todos. Esto quiere decir, hasta el portero y el número uno y todos los mandos, todos son agentes o representantes de los accionistas. Y todos, entonces, estamos para custodiar algo, digamos, para cuidar algo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hablar, que el tema no sea tabú. Cuando el tema es tabú y queremos que aparezca en la línea de denuncia, puede ser difícil, porque si justamente es tabú. Y la otra cuestión que me gustaría resaltar sobre el tema del hablar es esta de hacernos cargo de lo que decimos y de lo que callamos, digamos. Es decir, lo que más amenaza, por lo menos en nuestra cultura, la línea de denuncia es la falta de confidencialidad. Es decir, todos somos amigos, hay como dicen, un buddy system en las organizaciones. Todos somos amigos, todos tenemos grupos de pertenencia. Entonces yo cuento esto, pero no se lo cuentes a nadie. Te cuento esto, pero no se lo cuentes a nadie. Los amigos tienen amigos, todos tienen amigos. ¿Y qué sucede? Se termina sabiendo quién denunció. Con lo que sabemos que esto puede implicar, digamos, retaliation, ¿no? Bueno, prácticas de venganza sobre el que. Entonces, fomentar el habla también significa fomentar el habla responsable, ¿no? Hablemos de estos temas, pero también callemos ciertos temas, digamos, porque si no el sistema no funciona. Es decir, ¿qué se puede hablar? Yo creo que parte del entrenamiento de compliance tendría que ser esto, ¿no? Cómo hablar, cómo plantear y cómo callar. Hay una
te interrumpo 2 minutos, pero hay una reflexión justo de María Victoria Pintos que dice, debemos fortalecer a las personas en la organización, ¿no? Todos los integrantes tienen que tener la seguridad de que pueden levantar la mano ante temas sensibles, y justo es esto que estás diciendo, ¿no? También Valeria Flaviani antes comentaba, de paso te saludo, Vale, explicación es igual a transparencia, ¿no? O sea, necesitamos unir estos conceptos, que en definitiva es lo que permite esto que vos decís, ¿no? Armar una cultura, como una cultura de puertas abiertas, porque si en el contexto no se puede hablar, la línea tampoco se va a usar, digamos, ¿no? Es una cosa de la mano de la otra. Siendo las 11, estamos pasando un minuto, te voy a pedir si vamos al último mito, a ver, porque Perfecto. algunos se van a tener que estar yendo y... Claro, perfecto. Muy no bien. perdamos el contenido. Bueno, el último tiene que ver con la reputación, ¿no? Que todo se trata de reputación. Es como reducir la argumentación de por qué nos tenemos que comportar éticamente a que eso nos va a generar una buena reputación. Mi crítica tiene, o mi discernimiento, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Crítica, la palabra criticar significa discernir. Tiene que ver con que esto es una cosa muy importada, ¿no? O sea, importada de la cultura anglosajona, ¿no? Es decir, reputación es algo valioso. Tener buena reputación, buena fama es importante, es un activo, ¿no? Entonces, eso está claro, nadie lo va a discutir. La cuestión es cuánto trabajamos. No deja de ser también una cosa externa, ¿no? Digamos, hago las cosas bien para tener buena reputación. eh, y acá hay ciertas, digamos, notas al pie que uno puede agregar. Primero, no todas las empresas, para el negocio de muchas empresas no es importante la reputación porque la empresa gana dinero de otra manera. ¿Ah? Es decir, empresas que tienen digamos, no sé, monopólicas, bimonopólicas, o sea, duopólicas, empresas que, digamos, que hacen el negocio B2B, digamos, la reputación del consumidor es irrelevante. O sea, por supuesto que van a tratar de que sea buena, pero no pasa digamos, la cuestión, la salud financiera de la empresa no pasa por la buena reputación. Digamos, es irrelevante porque la empresa gana dinero de otro modo. Por eso no atienden bien al cliente, por eso, o sea, porque la ganancia no pasa por atender bien al cliente. O sea, sabemos que lo que dice el discurso oficial de que la empresa depende del cliente, pero muchas empresas no dependen del cliente para ganar cliente. Eh, entonces, cuando la organización digamos, no funciona según reglas de mercado, la reputación no es relevante. No es relevante en el negocio. No digo que eso significa que no le importe la reputación, pero no es lo principal. O, por ejemplo, una entidad del Estado, que no está sujeta al mercado, digamos. ¿Tiene que tener buena reputación? Sí, por supuesto que es deseable, pero no es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar las buenas acciones per se. Son buenas, es ético porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, es lo que estamos custodiando, independientemente de la reputación, ¿no? Porque otra cosa es que la reputación, como concepto de mercado, presupone entonces que el consumidor tiene libertad para elegir y que el inversor tiene libertad para elegir. Y esto, en nuestro tipo de capitalismo doméstico, no es así, digamos, en el sentido que las empresas que cotizan en bolsa son muy pocas, tenemos un mercado chico, entonces, esto se ha importado de una manera así, acrítica, creo, de la cultura anglosajona, que a su vez tiene otra, digamos, porque el tema de la reputación está muy ligado al tema de la denuncia, ¿no? Digamos, en la cultura anglosajona es natural, normal, bien visto denunciar al vecino porque el vecino hace algo que no está bien, ¿no? Entonces, la reputación se conserva también denunciando al otro, ¿no? Ahora, en nuestra cultura, donde la denuncia se ve como un acto, digamos, de delación o de traición, ¿no? Entonces, el tema de la reputación, a mí me parece que habría que bajarle un poco bajarlo del ranking de prioridad, ¿no? No digo que no ocuparse, pero bajarle un poco el ranking de prioridades. Y creo que hay que focalizar en que las cosas hay que hacerlas bien, porque nosotros de esa manera custodiamos ciertos valores, ciertas cosas buenas. Entonces,
Esa es la verdadera motivación, digamos. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque está bien, porque esta es la manera de cuidar a las personas, la manera de cuidar los activos de la organización, la manera de cuidar digamos, los empleos, la manera de cuidar, ¿no? Convoquemos a la gente con cosas que le interesan. No sé, terminé un poco abruptamente, decime, María. No, no, está perfecto. Hay, María Victoria Piccini, que puso otras reflexiones, también dice, podríamos pensar el caso de una institución del Estado, reputación se asimilaría a legitimidad de las decisiones para evitar la pérdida de confianza. Bueno, hay muchas felicitaciones a tu exposición y agradeciendo las ideas para discutir. Yo me engancharía a discutir mucho este tema de la reputación, y lo hablamos un poco incluso antes de la charla, porque digamos, para mí es polémico, bueno, todos los temas son para reflexionar, pero yo creo que el tema de la reputación es un tema importante, porque la reputación, tal vez justamente por parte de la escuela donde vengo yo, ¿no? Pero es que la reputación lo considero un símbolo de la coherencia interna. Entonces la reputación debería ser el reflejo de la conducta de una organización, de una persona, etc. Entonces, para mí reputación es un concepto medular. Y entiendo, esto que vos decís, que es verdad, que hay negocios que, y lo vemos a diario, que hay negocios que efectivamente la reputación no les es central, pero me parece que no es algo que nosotros podamos descuidar en compliance, digamos. Por lo menos esa es sería mi discusión en relación con este tema. Diego, no sé si vos querés comentar algo más, o bueno, María Marta. A mí me gusta, sí, me gusta la palabra, el concepto de trayectoria. También. Me parece más real, más anclado a las acciones. Me parece que la trayectoria, por ejemplo, es lo que vos, por ejemplo, tenés una trayectoria en decir que no a ciertas prácticas, y el mercado sabe que vos en esas prácticas no caes, o no incurrís en ciertos recursos, o ciertas tangentes, dirían los italianos, ¿no? de atajos, y eso es trayectoria. La trayectoria me parece, es una palabra más antigua, no se usa tanto ahora, pero a mí me gusta más que reputación, porque es menos, está menos ligada a lo que dicen los otros o a la imagen, está ligada a lo que vengo haciendo hace muchos años. Más objetivo. Sí, me resulta más sólida como concepto. No estoy en contra de la reputación, pero como decíamos, digamos, es cómo motivar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchas cuestiones que despiertan desconfianza en la gente, todas las acciones que se llamaban antes de responsabilidad social, en los mismos empleados despiertan mucha desconfianza de la misma empresa, digamos, ¿no? Lo dicen habitualmente, ¿no? Bueno, esto es marketing. Siempre, bueno, las cosas que se ven como marketing, pobres los de marketing, ¿no? Pero se ven así como cosas que de pronto no son tan sólidas. Creo que la idea de trayectoria, de construir una trayectoria, me parece... A mí me gusta un poco más, ¿no? Hay un tema, María Marta, que me quedó pendiente, que vos comentabas, y yo comparto totalmente el tema de las efectividades conducentes. Como ingeniero, la efectividad conducente es decir, uno hay que hacer el plano, pero al final tiene que estar la casa terminada. Y esto es como para hacer varias charlas más, pero tiene que ver con qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que le pasa desde el punto de vista de los incentivos, o del palo, o del miedo, o del hablar, porque en las organizaciones, en cada una de las distintas organizaciones, relevar lo que le pasa a la gente es la base para saber cuáles son las cosas que la gente necesita y de qué manera van a reaccionar ante las distintas cosas que propone la empresa. Y en esto, bueno, vos hablabas de desayunos, hay encuestas que se hacen que ven el clima laboral. Vos has hablado también, y te he escuchado hablando del tema de las metáforas o los dibujos. O sea, ver de qué manera pasar a la efectividad conducente para tratar de que esta integración, de esta jerarquía, como se hablaba recién, entre todas las organizaciones y todos los componentes de la organización, permitan sacar conclusiones y trabajar concretamente en cada organización, conducentemente, para guiarlos hacia todos estos objetivos.
da para mucho y no hay mucho más tiempo, pero esa es mi reflexión. Es verdad, es verdad. Yo creo que siendo las 11:10 y primero les queremos agradecer a todos los que participaron. Hay preguntas, muchas felicitaciones en el chat, María Marta, que nos vas a ver. Agradecerte tu presentación, agradecerte este espacio para reflexionar. Yo creo que nos vamos con la idea de tenemos que repensar algunas cosas y eso es buenísimo. Les quería hacerles como un pedido de desafío. Si los que están todavía quieren prender su cámara, y entonces nos sacamos unas fotos, porque son varias pantallas, pero que nos queden como recuerdo para la comisión. En total tenemos 2 minutitos. Buenísimo, buenísimo. Ahí. María Marta, muchas gracias, realmente no, gracias a ustedes. Mucho. Disfruté mucho esta charla y me quedaron un montón de cosas. Buenísimo. Más en este momento de crisis, de pandemia, donde está todo patas para arriba, todas las cosas que hay que hacer y todas las cosas que hay que cuestionarse, ¿no? Yo creo que no hay, mirá, lo que es invariablemente, uno podría resumir, compliance tiene que respetar a la gente, no usarla. Claro. Respetarla, no usarla. La gente no es un instrumento para la buena reputación de la empresa, no es un instrumento para que la empresa no sea acusada y pague una multa menor. La gente no es un instrumento, la gente tiene que ser respetada y sentirse respetada. Entonces, creo que ahí uno encuentra un camino seguro, ¿no? Es un valor muy concreto. Y el compliance debe ser un sistema que funcione, o sea, no un mito o un relato. Tiene que ser un sistema que funcione, una historia verdadera, algo que pueda ser aplicado, y eso pasa por la gente, ¿no? Exacto. Ahí hay varios que están diciendo, están diciendo que no se les habilita prender la cámara. Sí, ahí lo leí, pero me parece que no es así porque eso no se controla. Igualmente, si Bianca después lo lee acá, nos dirá, pero me parece que no se controla desde el host. O sea, uno puede desactivarlo en cualquier momento. Pero bueno, saqué unas cuantas fotos. Perdón si no están todos. Gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, muy bien. Y los esperamos en la próxima reunión, que será, creo yo que es en mayo o junio. No tengo ahora clara la fecha, ya nos iremos enterando. Gracias.